El maestro Enoc y su enseñanza. El primer maestro del mundo entero fue Enoc, un descendiente de Adán, porque Adán fue el primer hombre, y lo llamaban el primer hombre de la misma manera como podríamos decir hoy que Armstrong es el primer hombre de la era espacial, ya que fue el primero que puso pie en la luna, y por eso es Adán, el primer hombre de la civilización, con razón llamada adámica. Enoc fue un descendiente de él, vivió 300 años, era el padre de Matusalén, quien vivió 900 años. Pero Enoc no murió, ascendió tal como lo hizo el Maestro Jesús. Eso es una prueba de un gran adelanto y de iluminación. Enoc fue el primer maestro de nuestra civilización y un hombre sumamente notable y grande en un mundo como aquel, en el cual no había ni correos, ni periódicos, ni radio ni televisión, es decir, no había comunicaciones de ninguna clase. La enseñanza de ese hombre se esparció por todo el mundo de entonces, y en cada país lo llamaban según el idioma que se hablaba. En Egipto, Tot, el dios Tot. Algunos lo llamaban el escriba de los dioses. Y en Grecia lo llamaban Hermes, Hermes Trimegisto, 3 veces grande. En Egipto a Tot lo llamaban 2 veces grande. Y en Fenicia lo llamaban Cadmus, 5 veces grande. Cada país se lo quería apropiar, porque aquel era un hombre tan grande que sabía de todo y dejó enseñanza sobre todo. Escribió en aquella época, cuando no había libros ni nada de eso, 42 libros, pero además fue el autor de cuanto se puede imaginar: cosmogonía, cosmografía, geometría, así llamaban entonces a la matemática, geografía celeste, la cábala y el tarot. Todo eso lo escribió Enoc, pero él era judío y allí empezó la lucha contra los judíos, porque todo el mundo quería apropiarse de Enoc y decían que les pertenecía. Los egipcios decían que no, que era Tot y era un dios egipcio. Los griegos decían que se llamaba Hermes Trimegisto y por lo tanto griego, pero en realidad era judío, era Enoc, de raza judía. Eso no se lo podía perdonar nadie. Con el pasar del tiempo lo perdonaron menos. Le tenían odio, una rabia tremenda, porque era un hombre muy grande. Y pensaban ellos, ¿cómo es posible que sea de esa raza un hombre tan grande, alguien tan notable? Eso no lo querían perdonar, pero tuvieron que tragarlo, porque era Enoc, el grande. Caín tuvo un hijo, pero no fue quien se dice, fue Enoc el grande. Es bueno recordar que a partir de la 6ª generación después de Adán, se creó la Universidad de Heliópolis. Allí se educaron Moisés y el sacerdocio egipcio, pero lo más importante residía en que allí se aprendían todas las enseñanzas de Enoc. Y tiempo después, al fundarse la secta esenia, estas enseñanzas continuaron transmitiéndose. Por otra parte, en el siglo IV después de la venida de Jesucristo, empezaron a tratar de desligar al Maestro Jesucristo de su origen judío. Primero le decían que era Galileo, después que era gentil. En fin, trataron de desligarlo de su origen judío y la enseñanza cristiana querían hacerla parecer como que no venía de Enoc por ser judío. El odio de la raza y de la persecución. La iglesia de ese entonces quiso quemar todo, absolutamente todo lo que contuviera las enseñanzas de Enoc o de Hermes, Cadmus o Tot, porque se sabía que eran una misma persona. Con el correr de los siglos, la persecución se hizo tan horrorosa que no se podía mencionar a Enoc. Hubo grandes controversias cada vez que se le nombraba. Una vez apareció una copia de un libro, el libro de Enoc, en Abisinia y otra copia en Etiopía. Esas copias fueron a parar a Rusia, la de Abisinia, y la de Etiopía a Inglaterra. Naturalmente, el libro se guardaba bajo 7 candados y se depositaba en pozos profundos. No podían ser vistos por nadie, era cosa prohibida. La copia de Rusia desapareció, no hemos sabido nunca nada de ella. Sin embargo, la copia de Inglaterra se halla en la abadía de Westminster, y aunque muy pocos podían llegar a examinarla, hubo un obispo anglicano que sí la leyó, inmediatamente llevó a cabo la traducción que pudo, porque lo que descubrió fue algo sensacional, el principio de mentalismo. De inmediato se fundó en Inglaterra una sociedad llamada el Nuevo Pensamiento. Esta sociedad se esparció. Inmediatamente comenzaron a difundirse las enseñanzas. Fue a los Estados Unidos,
en cualquier parte donde se hablara inglés, pues la traducción fue hecha del etíope al inglés, y allí surgieron varias sectas que ustedes han oído nombrar con seguridad: la ciencia cristiana, la ciencia divina, Unity y otras. Todo lo que enseñan es el principio de mentalismo. En el siguiente capítulo te hablaré del principio de mentalismo. No te lo pierdas. Si te gustó el video, compártelo, dale like para más contenido.